primero de noviembre de este año fue puesto a la venta, lanzado, presentado oficialmente el libro Precht, Las culpas de El Vicario, escrito por la periodista Andrea Lagos, en edición por parte de Catalonia y la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales. Es un libro que cuenta la vida de este sacerdote, uno de los más conocidos que tiene o ha tenido una de las más altas figuraciones públicas. Fue uno de los rostros de la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura de Augusto Pinochet y luego también tuvo un rol bastante importante en la Iglesia Católica. Este libro de alguna manera es la biografía de un hombre que, como lo decía en la introducción, representa también gran parte de la historia reciente de la Iglesia Católica chilena, una historia con luces y sombras. Nos encontramos con Andrea Lagos, muchas gracias por tu compañía. Gracias por invitarme. ¿Compartes la introducción? ¿Una vida, una historia, una iglesia con luces y sombras? La comparto, es la tesis del libro. Es la tesis del libro de centrarnos, poner lo que se llama la luz, la linterna, el foco en un personaje clave que nunca llegó a ser obispo, pero que fue quizá el sacerdote más importante y relevante de la Iglesia chilena en los últimos 50 años, y a través de él contar cómo fue evolucionando la Iglesia gloriosa de los 60, del cardenal Silva Enrique, la Iglesia que estuvo con los perseguidos, de la dictadura en los 70 y los 80, y los albergó, que se preocupó por los pobres, que tenía una opción preferencial por el mundo de los desposeídos. Y también esta iglesia que después, cuando llega la democracia, se queda como sin contenido, porque los políticos se hacen cargo de los derechos humanos o el Estado, y se va hacia lo valórico, a defender como las parcelas más tradicionales de los credos religiosos, de algunos credos, y se vacía de contenido. Y luego viene más tarde la época nefasta del aparecimiento de tantos abusos que ha habido de sacerdotes por niños o jóvenes. A nivel global. A nivel global. Y entonces este sacerdote que de hecho alcanza a ser vicario del actual cardenal Esati, sufre un terremoto personal el año 2011. La Iglesia Católica se está recuperando del caso de Fernando Karadima, muy mediático, y viene la denuncia en contra de Cristian Precht. ¿En qué consistían estas denuncias y si aparecen también explicadas en el libro? La denuncia pública, la primera que aparece, no es un caso que logró comprobarse, es una denuncia que fue un gatillador por un chico que se había suicidado 20 años antes, y que la familia lo que hizo fue poner en evidencia que una relación podía haber habido con este sacerdote, que podría haber llegado a la depresión, etcétera, y al suicidio. No fue probado, pero lo que hace esa denuncia pública de la familia de Carolina Bañados, la viuda de Patricio Vela, este joven que había sido amigo de Cristian Precht en vida, fue generar en torno a ese caso que aparecieran nuevas denuncias y que llegaran a manos de Marcelo Guidi, que era el sacerdote jesuita que empezó a ver ese caso y congregó información que se la entregó después posteriormente al arzobispo, y le dijo: aquí no puedo probar nada, la víctima está muerta, pero aparecieron todas estas cosas, y estas cosas son las que constituyeron el comienzo del fin para Cristian Precht. A ver, cuesta hacer esta pregunta, sí, pero bueno, hay que hacerla para que la gente también le quede claro el personaje que estamos viendo y lo que se investigó. En el caso Karadima hubo contacto físico, sexual con las víctimas. Dentro de lo que se acusa aquí a Cristian Precht, yo leí, no he tenido la oportunidad de leer el libro en profundidad, pero se le acusa de actitudes abusivas. ¿Qué son esas actitudes abusivas? Puede ser desde una tocación a un control de personalidad. ¿Qué hacía Cristian Precht que finalmente lo terminan encontrando culpable en Roma? Primero que nada, la Iglesia diferencia suficientemente entre si tú haces algo o tienes una relación impropia con menores de 18 años, que fue el caso, y mayores de 18 años, que también fue el caso. Entonces, hay 4 casos de menores de 18 años
que se envían a Roma y que son el core, o sea, lo más importante del proceso en contra de Christian Prech. Lo que hacía Christian Prech es que generar lo que yo logré, todo esto es con testimonio, no es que yo logré ver todo el proceso, a diferencia del caso Karadima, aquí no hubo un proceso, una querella penal de la justicia por la justicia tradicional, no hubo ninguna filtración de nada. Aquí las víctimas, a diferencia de Karadima también, no querían hablar, le tenían cariño, no tomaban conciencia, nada. O sea, todo era al revés y todo era mucho más difícil. Entonces, todo lo que son testimonios, lo que hace él, a ver, según los testimonios que yo recogí, todo está en el libro, es generar relaciones como ambiguas, de mucha horizontalidad, cuando realmente tú con un cura la relación no puede ser horizontal, aunque sea que tenga una cercanía de amistad, pero es un líder. También hubo ocasiones, se compartía cama, habían instancias donde se bebía mucho alcohol y habían confusiones, habían cercanía física y hubo participación o sea, hubo intentos de... aunque los jóvenes se movieran o los jóvenes se movieran tarde, pero no hubo penetración. Si tú me preguntas eso, lo que yo vi, no hubo penetración. Dentro de los testimonios de la gente que quiso hablar conmigo. Hay mucha gente a la cual llamé que no me contestó el teléfono o me dijo yo no voy a hablar. ¿Y él habló contigo? Él habló conmigo 8 veces, sí. Para esta investigación. Sabiendo que tú ibas a escribir un libro. Sí. ¿Ya? Yo le dije cómo iba a ser, que yo iba a escribir un libro de su vida completa, desde el día 1 hasta el día de hoy, o del último día que lo vi. Y él... ¿Y cómo lo toma? Bueno, él no estaba contento. Yo llegué a través de la familia porque uno empieza por los vasos conectores, y me dijeron, ya, ¿quieres conocerlo? Lo conoce una hermana de él. Ya, mejor, o sea, para mí tenerlo a él sería... La fuente. La fuente 1, pero no, el libro se escribe igual, sí, con o sin él. Y eso se lo dije en nuestra primera reunión y me dijo, ya bueno, ¿sabes qué? Si vas a hacer algo general y yo puedo dar mi versión de esto, yo prefiero estar antes que no estar. No estoy feliz con que lo haga, no me parece muy recomendado, o sea, muy especialmente positivo para mí, pero prefiero hablar a que no hablar. ¿Cuál es su explicación, Andrea? Porque tú ya contaste lo que aparece, ¿cierto?, en el testimonio de las víctimas. ¿Cuál es su explicación? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué hace las cosas? O porque, bueno, él niega ser gay. Mi pregunta siempre es gay? ¿Por qué? Y hablamos del celibato. No asumí. O sea, no asume nunca ser gay. Él dice, no soy gay. Que eso le tengo que... Obviamente, su respuesta es esa. Y después dice que él cree que es una persona muy física y que se vivió en momentos de mucho temor, de mucha inestabilidad, y que a veces los bordes, o sea, los límites, no se cuidaban, y él puede haber sido mucho más cariñoso sin haberse dado cuenta, y eso puede haber dañado a algunas personas. Él no acepta que cometió delito, no acepta que cometió abusos, acepta que puede haber sido poco delicado. Difícil en eso. Ya proyectando lo que fue también la investigación, que la toma primero Marcelo Guidi, luego un sacerdote español. Ortiz de Lascano, un vicario judicial. Eso es bastante interesante, aparece explicado en el libro, sí. Pero lo que a mí no me cuadra, Andrea, es la condena, porque hemos visto otros casos que son de por vida, como generalmente suele encontrar culpable, y las condenas de la Iglesia son por vida. En cambio, aquí se le condena a 5 años de retiro del sacerdocio, como de no practicarlo, porque ellos siguen siendo sacerdotes, sí. A tal punto que ahora la fecha de vuelta o de fin de esta pena, de este castigo, es 6 de diciembre. Un par de días más. O sea, y él vuelve como que si aquí no hubiera pasado nada. ¿Cómo se explica eso? A ver, primero que nada, el decreto dice que puede volver. No sé si yo sé que quiere irse a vivir, y me dijo, y sale el último capítulo del libro es queda vida acá en el fin del mundo, porque en el fondo él planeaba, hasta la última vez que yo lo vi, irse a vivir al fin del mundo, a Aysén, y ahí ejercer donde no hay casi nadie, y él es amigo del obispo Infanti, que le dijo, vente para acá. Podría ser una misa en la catedral de Aysén. O sea,
si es que todo sigue igual, él puede hacer una misa, él puede confesar, él puede, la misa, no le gusta. puede realizar misas, puede confesar, puede ofrecer sacramentos, puede hacer todo si es que vuelve en plena ¿Y cómo se explica plenitud. eso? ¿Y qué rol tiene la persona que aparece justamente detrás de nosotros? ¿Esati? Que es el cardenal Esati. A ver, Esati, nuestro cardenal, a él le cayó esta papa caliente, o sea, él sabía que no podía comportarse, en este caso, como se había comportado su antecesor Errázuriz con Caradima, sabía. Era su hombre de confianza. Este era su hombre de confianza, pero de los 4 últimos cardenales anteriores era más cercano porque Esati no era tan cercano, pero era su vicario pastoral igual, y siguió siendo. Y Cristian era una persona políticamente muy importante en el Consejo de Gobierno del obispo, del arzobispo. Él era una especie de director que siempre estaba ahí. Es una persona que equilibraba todas las mesas de gobierno, porque ellos son gobiernos, ejercen gobierno como cualquier tipo de corporación. Y le cae la papa en las manos a Esati y no sabía que tenía que operar rápido, operó rápido. Pero operó rápido con 2 bemoles, como digo yo. Uno, hay 2 cartas que le llegan a sus manos el primer semestre del año 2011 con denuncias de menores, las 2, ocurridas años antes, contra Cristian Prech, que no las atiende. No las cree, no las atiende. Ahí están los casos contados, incluso las habla con Cristian. Y segundo, esa es una falta que comete Esati y está probada. Y no ha desmentido nada de este libro, digamos. Esto es una falta. Porque todas las denuncias tienen que ser recibidas. La segunda parte es más ambigua porque él junta la información a través del vicario de la Junta, la mandan a Roma, a la Congregación de la Doctrina de la Fe. En Roma se dice, es culpable Cristian Prech según todo lo que hay acá. Mandan los casos de los menores a Roma, eso es lo importante, ¿no? Son las más relevantes para la congregación. Pero le dicen, como se ve que el proceso fue bien hecho, fue hecho con celeridad, el obispo, el pastor, es el que debe fijar la pena. Y la pena va desde un amplio margen de posibilidades. Pero Esati comete, no sé si un error o no, en decirle al mismo vicario judicial, escríbeme como un boceto de lo que sería la sentencia judicial. Y el español, con toda la libertad, escribe lo que él cree que debiera ser el castigo, que es pena de, se llama ad divinis, que es apartamiento absoluto y perenne del estado sacerdotal, nunca más, o sea, lo mismo que Caradima. Pero al ver este boceto, Esati dice, por favor, o sea, ya 5 años, tiene 72 años este señor, en 5 más va a tener 77, ya está bueno. Y él toma la decisión, pero está en su prerrogativa de tomarla. O sea, no es ilegal. Fue poco severo finalmente. Y él optó. Yo decía que es una biografía de luces y sombras, no hemos centrado gran parte en este tema de las actitudes abusivas, que ya la explicamos, pero también tú logras conocer la personalidad de este hombre que de alguna manera fue la cara de la Iglesia Católica, o de las caras más reconocibles. ¿Qué más descubriste? ¿Qué más pudiste desentrañar? ¿Cómo lo conociste? Una persona que enfrenta la dictadura, yo me lo imagino, alguien fuerte, un líder, bueno, el liderazgo tenía, pero externamente. ¿Cómo descubriste ese mundo interno también? Cristian es como muchas cosas a la vez. Cristian es una persona muy poco obvio de conocer. No es para nada el Superman de los derechos humanos, el loco, no. Es una persona muy mesurada, muy política, por algo estuvo cerca de tantos cardenales y fue tan mano derecha de todos ellos. Teme mucho, a él le daba miedo, vivir solo en dictadura le dio terror, siempre trató de vivir con gente en la casa, sabía que estaban persiguiéndolo, se deprimía por periodos, tuvo depresiones importantes en su vida, tuvo situaciones donde quizá se sintió solo, era una persona que no puede estar, le cuesta mucho estar sola, o sea, es una persona mucho menos como súper omnipotente de lo que uno cree, pero una persona que además tiene un carisma inmenso, un carisma, o sea, uno lo ve hacer una misa, yo he visto imágenes, vi además cómo me retrataba situaciones,
él es un gran entretenedor. Él es mucho más que un cura. Lo que más le gusta en la vida es hacer una misa. O sea, es ser el centro, quizá. Es una persona muy protagónica también. Pero lo hacía bien. O sea, él es tú siempre querías que te casara Cristian Prech, o la gente que le bautizara a la guagua, porque siempre había algo distinto, o sea, situaciones increíbles. Él hacía misas dentro de la vicaría donde casi nadie era creyente, porque todos eran de izquierda, qué sé yo, había unos pocos de C que eran los que sabían persinarse. Nacho Walker y otro. Claro. Y todos iban a la misa y todos estaban ahí porque él creaba situaciones y tenía un carisma impresionante. Familia de comunicadores también. Sí. Andrea, desgraciadamente los tiempos de la televisión son acotados, pero me queda un minutito solamente para que me digas cómo han sido las recepciones del libro. ¿Te han llamado a grandes rasgos, los que se puedan contar también? A ver, es difícil decir. La recepción de la crítica ha sido fenomenal. O sea, vino un adelanto en la tercera, por eso. Vino un adelanto de la tercera. Primer capítulo, además. No. Era el capítulo de Sati, era el capítulo más complicado, te diría yo. No, el primero no, porque el capítulo primero no te deja mucho ver lo que pasa. Es la historia, claro. Sí. Han sido re buenas, o sea, la gente como que se lo lee se lo zampa, porque tienen demasiadas historias y demasiados personajes. Si ustedes ven el índice onomástico al final, pasan demasiada gente, además de todos lados, no solamente de uno. Y él mezcla muchos mundos. Él es de una familia semiconservadora, pero la mamá es media progre, pero a la vez entre medio entra en este círculo como eclesial de la vicaría, pero también tiene muy buenas relaciones con la gente de la derecha, lo quiere mucho, es una persona muy transversal. Ha sido como súper bien recibido, pero yo no he hablado con él. Nunca hablé con él después porque no me corresponde a mí llamarlo. Y si él me llama, yo voy a contestar obviamente, pero no lo recibió su llamado. Pero gente de la iglesia que ha leído el libro ha considerado que está hecho bien y sin morbo además. Andrea me preguntó cuando estábamos fuera de cámara si es que había leído el libro. Me llegó hace poco, se estrenó hace menos de un mes, pero es uno de mis imperdibles para esta fecha, ya que yo terminé unos estudios y ahora tengo tiempo para dos cosas, para ir al gimnasio y para leer, así que va a estar ahí en la lista. Muchas gracias, Andrea, colega periodista, ¿cierto? Editora de ¿Qué pasa? Profesora también en la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, escritora, investigadora. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Gracias a ustedes por ver esta entrevista. Recuerden visitarnos en www.litoralpresstv.cl y estar atentos a la repetición de esta conversación en los diferentes canales regionales que la emiten, desde Antofagasta hasta Punta Arenas y ahora también en la ciudad de La Serena, en la cuarta región, a través de Tema Televisión, que comienza también a transmitir estas entrevistas. Muchas gracias.